Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial de este proyecto 2 para el bachillerato. Vamos en esta ocasión a analizar la semana 4, las actividades del 28 de septiembre al 2 de agosto. Vamos a chequear entonces la ficha pedagógica que nos envía pues el ministerio de este proyecto 2. Recordemos además que ya hemos analizado pues las semanas 1, 2 y 3 en videos anteriores, y en esta ocasión nos compete analizar la semana 4 de este proyecto 2. ¿Sí? En esta parte pues la tenemos acá a la semana 4. Bien, y para esta semana vamos a trabajar con las asignaturas de biología y química y lengua y literatura. Bien, recordemos que estas son las asignaturas que vienen pues en la ficha pedagógica que envía el ministerio, ¿sí? Ahora, uno de los lineamientos del ministerio indica pues que en los colegios pues pueden adaptar esta ficha a su realidad. Por lo tanto, es posible que a ustedes les envíen otras actividades adicionales a estas, ¿no? Eso pues obviamente es parte de los alineamientos que les da el ministerio pues a los colegios, que pueden pues hacerlo, ¿verdad? Pero en este video pues nos centramos justamente en las actividades que se proponen en la ficha que envía el ministerio, que está pues en la página del ministerio. Bien, entonces aquí el tema central dice el carbono, la base de la vida y principios básicos relacionados con la genética. Aquí la primera actividad nos traen pues aquí un texto sobre el átomo de carbono, la base de la vida. Miren, sí, algo pues muy interesante que habla acerca pues de este elemento. Entonces, en base a esta lectura, ¿no? Ustedes deben leerla. Recuerden que en este video pues nos centramos en las sugerencias de las actividades, ¿verdad? Ustedes pues deben encargarse de leer la información. Nos dan aquí más información sobre el carbono, los isótopos de carbono también, ¿sí? Y en base pues a toda esa lectura que ustedes le hagan, nos piden pues en esta ocasión pues contestar pues varias preguntas que están en la parte de acá. Además nos piden pues revisar la información del texto de química en esta parte de acá, estas páginas que nos dicen pues 18 a la 21, miren, del libro de química de tercero de bachillerato. Ustedes pueden revisarla y pues fundamentar más sus respuestas en base pues a esta que nos preguntan en esta parte de acá. Bien, vamos entonces a contestar pues estas preguntas que nos plantean. El tema, recuerden, el carbono, la base de la vida y principios básicos relacionados con la genética. Nos piden aquí ahora contestar las siguientes preguntas en el cuaderno o en una hoja pues reutilizada. La primera pregunta dice: ¿por qué se dice que la vida se fundamenta en el átomo de carbono? Bueno, ustedes leyeron pues, vemos entonces que más del 90% de las sustancias químicas conocidas por los compuestos del carbono es el elemento base de la química orgánica, la llamada química de la vida. Los compuestos orgánicos están formados por carbono formando enlaces covalentes carbono-carbono y o carbono-hidrógeno, enlaces que en muchos casos se presentan asociados con el oxígeno y también con nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos y otros elementos. Además, el carbono presenta la propiedad impagable de enlazarse consigo mismo, formando largas y complejas cadenas, por lo que es el elemento básico no solo de la química orgánica, sino también de la bioquímica. Bueno, y por tal razón se dice que la vida se fundamenta pues justamente en este átomo de carbono. La siguiente pregunta dice ahora: ¿qué sabemos sobre el átomo de carbono? Bueno, en esa información nos dan pues varias cosas sobre el carbono que podemos colocarlas bien. Dice: el átomo de carbono es la base estructural de los compuestos orgánicos. Es un elemento químico de aspecto negro grafito o incoloro diamante y pertenece al grupo de los no metales. El número atómico del carbono es el 6, el símbolo químico del carbono es C. El carbono 14 se transforma en nitrógeno 14 con 7 protones y 7 neutrones. Presentan carga eléctrica y que son necesarios para la estabilidad del núcleo atómico. Además, bien, el carbono presenta 3 isótopos. Los más conocidos son carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Las propiedades de los isótopos son similares. Los isótopos del carbono, el carbono 14 es inestable cuando se desintegra uno de sus neutrones. Bien, entonces algunas pues cosas que yo he colocado que nos hablan justamente pues en la ficha, ¿no? Y es lo que pues sabemos del carbono. Luego nos preguntan acá: ¿cómo definiríamos al átomo de carbono? Bueno, la pregunta es casi similar, ¿no? Yo he colocado aquí lo siguiente: que el carbono es un elemento químico de aspecto negro como grafito o incoloro diamante, con número atómico 6, su símbolo es C y pertenece al grupo de los no metales, y su estado habitual en la naturaleza es sólido. El carbono está situado en la posición 6 de la tabla periódica, su masa atómica promedio es igual a 12,01 kilogramos por mol. Es componente principal de todos los hidrocarburos como aceites y gasolinas y existe en estado elemental en dos formas cristalinas, el diamante
que se cristaliza en el sistema cúbico y el grafito que lo hace en el hexagonal. Miren, son pues como definiría en mi caso el carbono. Ustedes pueden colocar aquí tal vez su propia definición del carbono. Luego nos preguntan en esta parte, ¿qué pasaría si los científicos descubrieran otro isótopo de carbono? Miren, he colocado lo siguiente. Si los científicos lograran variar la cantidad de neutrones presentes en el núcleo de un átomo de carbono, obtendrían un nuevo isótopo de carbono. Sin duda, este descubrimiento sería algo innovador, dependiendo de las características y aplicaciones del nuevo isótopo descubierto. Bien, sería interesante pues tener un nuevo isótopo de carbono y tendría pues obviamente nuevas aplicaciones. Bien. Luego preguntan acá, ¿qué diferencias presentan entre los isótopos del carbono? Bueno, en este caso pues he colocado las siguientes diferencias. Miren, la diferencia entre el carbono 12 y el carbono 14 es que el carbono 12 tiene 6 neutrones en su núcleo atómico, mientras que el carbono 14 tiene 8 neutrones. Miren. En resumen, los isótopos se diferencian en el número de neutrones en su núcleo. Aquí tenemos que los isótopos del carbono son, aquí tenemos todos los isótopos de carbono. Miren, y vemos que se diferencian en esto. Miren, acá tiene 5 neutrones, acá tiene pues 6 neutrones, luego acá tiene 7 neutrones y finalmente tiene 8 neutrones. Entonces esa es la razón en la que se diferencian, ¿no? Pues la cantidad de pues neutrones que tienen en el núcleo. Luego dice acá, ¿en qué partícula atómica radica la diferencia de masa A en los isótopos? Bueno, si la masa atómica A se obtiene sumando, ¿no?, el número de protones y de neutrones de su núcleo determinado, y sabemos que los isótopos se diferencian en el número de neutrones que tiene cada uno, bueno, entonces la partícula atómica que marca esa diferencia son justamente pues los neutrones, puesto que pues si varían los neutrones, recuerden, pues varía la masa atómica. Miren, entonces es la respuesta pues de esta pregunta. Bien, hasta que llega pues esta actividad 1. Vamos a pasar a revisar la siguiente actividad. Y acá pues tenemos la actividad ahora 2, miren, que está en esta parte de acá, la actividad 2. Dice, lee las páginas del 87 a la 90 del texto de biología de segundo de bachillerato. Dice, identifica las características más relevantes de las 3 leyes de Mendel. Luego, elabora oraciones con los siguientes términos, como son alelo, heterocigoto, homocigoto, gameto, genotipo, fenotipo y gen. Entonces ustedes van a leer estas páginas de su texto de biología. Si no lo tienen, pues les voy a dejar en la descripción del video un link para que puedan pues descargarlo. Bueno, y estas 3 leyes justamente pues destacan los principios que establecen cómo ocurre la herencia, es decir, la transmisión de las características de padres a hijos. Bien, y una vez que ustedes leen pues esta información de las 3 leyes de Mendel, nos piden pues hacer oraciones con estos términos que están justamente en esas 3 leyes, ¿no?, de las cuales pues se habla justamente ahí. Miren, entonces vamos en esta parte a hacer esa actividad. Todos queda justamente pues leer las páginas obviamente, y pues vamos ahora a elaborar oraciones, ¿no?, con las diferentes pues términos, como primero sería pues alelo. Yo he puesto aquí la siguiente oración. Dice, el alelo que logra imponerse es el alelo dominante, mientras que el otro es el alelo recesivo. Miren, luego dice, los genes del individuo heterocígoto tienen diferentes alelos. Luego, un organismo es homocigótico respecto a un gen cuando los 2 alelos codifican la misma información para un carácter, por ejemplo, el color de la flor. Miren. Luego sigue la siguiente pues, palabra o término, que es el gameto. Miren. Y he puesto pues la siguiente. Miren. Los gametos femeninos, es decir, las células sexuales femeninas, se denominan pues óvulos. Luego seguimos ahora con la palabra genotipo. Y he colocado pues la siguiente oración, que dice, el genotipo se refiere a la información genética que posee un organismo en particular en forma de ADN. Luego viene pues fenotipo, y aquí he puesto que la gran parte del fenotipo es hereditario y corresponde a las características que un ser vivo recibe de sus progenitores. Finalmente, con el término gen he puesto la siguiente oración. Muchas características personales como la estatura son determinadas por más de un gen. Sin embargo, algunas enfermedades como la anemia deplanocítica pueden ser ocasionadas por un cambio de un solo gen. Miren. Entonces he colocado aquí oraciones pues con cada uno de los términos que nos piden en esta parte. Luego nos piden ahora lo siguiente. Miren, dice aquí, observa los siguientes esquemas y considera que del estudio de la herencia de ciertas enfermedades genéticas, círculos y cuadrados oscuros, bueno, aquí nos plantean esos
tres esquemas, ¿no? Dice, en una serie de familias se han obtenido los siguientes árboles genealógicos. Dice, basándose exclusivamente en los datos suministrados, determina en cada caso si el gen responsable de las enfermedades es dominante o recesivo. Y nos piden pues explicar cada uno de estos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos pues tres familias, miren. Familia A, familia B y familia C, que nos piden pues determinar si pues, el responsable de la enfermedad es dominante o recesivo. Bien, vamos entonces a analizar primero el primer ejemplo, ¿no? Que es la familia A. Si aquí notemos pues que en este caso tanto el papá como la mamá pues tienen la enfermedad, pero los hijos pues ninguno de ellos la tiene, ¿no? En este caso entonces hacemos pues el siguiente análisis, miren, y colocamos pues la siguiente parte. Dice que la enfermedad debe ser en este caso pues dominante, miren, ya que si fuese recesiva, los padres fueran A y todos sus hijos heredarían la enfermedad. En el caso pues que si fuera recesiva, ¿verdad? Pero pues como es dominante, en este caso pues ya los hijos no heredan esa enfermedad. Bien, ahora vamos con el siguiente ejemplo, que era pues la familia B. En este caso notemos que los padres pues no tienen enfermedad y en cambio pues sus hijos sí las tienen. Acá tenemos pues el siguiente esquema, miren. Sí, y aquí establecemos pues lo siguiente ahora, miren, que para esta familia la enfermedad debe ser recesiva, miren, ya que si fuese dominante, alguno de los padres tendrían la enfermedad que sus hijos pues han heredado de ellos. Entonces la enfermedad pues debe ser recesiva. Vamos con el siguiente pues, ejemplo, que es ahora la familia C. Notemos que ahora dos de sus hijos pues tienen la enfermedad, miren. Para este caso tenemos pues el siguiente esquema. Y de aquí notamos que la enfermedad de esta familia es recesiva. No podría ser dominante, ya que si fuera así, alguno de los padres estaría enfermo, debido a que sus hijos han heredado la enfermedad de ellos. Entonces en este caso la enfermedad pues es recesiva, miren, ya que pues como vemos pues sus padres o alguno de ellos debería estar con enfermedad para que sea pues dominante. Muy bien, y así pues hemos realizado pues esta parte de la actividad 2, explicado pues cada ejemplo, ¿verdad? Vamos entonces a pasar a la siguiente actividad, que sería pues la actividad 3, ¿verdad? Que está pues en la parte de acá. Y ahora nos piden lo siguiente, miren, dice, utiliza la información de las páginas 50 a las 58 del texto de biología de segundo de bachillerato, que está pues justamente en esta parte, miren, las páginas pues de las 50 a las 58. ¿Sí? Aquí hay una información pues que les va a servir para justamente pues completar un cuadro que nos presentan en la ficha, que está pues en esta parte, miren. Justamente pues este cuadro nos piden completar con esa información del texto. Bien, estamos entonces aquí con esta pues actividad 3, que nos piden pues utilizar la información de esas páginas del texto y completar pues el cuadro, ¿no? Y aquí en este caso pues hemos completado ya el cuadro. Nos pedían primero pues las características del ciclo celular, y aquí vemos que es el conjunto de etapas por las que pasan todas las células, durante las cuales la célula crece aumentando su tamaño y su número de orgánulos. Y por último se divide para originar dos células más pequeñas. Bien, entonces aquí tenemos la información de todo lo que está pues en ese cuadro, ¿no? Que nos presentan en la ficha. Por ejemplo, acá en las partes del proceso de la meiosis tenemos interfase 1, profase 1, metafase, anafase, telofase, luego profase 2, metafase 2 y telofase 2. Miren, aquí está pues toda la información que está justamente en el texto, ¿no? En estas páginas que nos plantean ahí en la ficha. Ustedes pueden pues revisar ese texto, confirmar la información y claro, sobre todo pues contestarlo de acuerdo a su propio criterio. Vamos a seguir revisando pues la ficha. Y acá pues tenemos ahora la actividad número 4. Miren aquí. Está en la actividad 4 que también nos piden pues chequear las páginas del libro. Ahora es la página 152 del texto de biología. Aquí nos especifican pues de qué año es. Sí, pero ustedes pueden pedirle la asesoría a su docente. Sí, nos piden pues hacer aquí varias actividades, miren, en base pues a la información que está en esas páginas. En este caso pues yo les voy a dar una sugerencia para esta actividad 4. Dice primero lo siguiente: observa las infografías de las páginas 152 del texto de biología y establece las semejanzas y diferencias entre las estructuras de la célula animal y vegetal. En este caso pues yo le he presentado aquí unos gráficos, una imagen donde están pues las diferencias, ¿no? Entre la célula animal y vegetal. También se encuentra pues en este cuadro. Ustedes pueden pues tomar parte de esto y ponerlo pues en su tarea. O de pronto ustedes pues chequear las páginas del texto y sacar pues sus propias, en este caso pues semejanzas y diferencias, miren, entre las ambas pues células. Luego nos dicen ahora
Dice, identifica los recursos con los que cuentas en tu hogar para elaborar un modelo que represente a las células. Recuerda que los modelos o maquetas que elabores te permitirán afianzar tus habilidades científicas. Entonces aquí nos piden, pues en base a lo que nosotros tengamos disponible en casa, pues hacer una maqueta de una célula, ¿no? Y aquí tenemos pues varios ejemplos de cómo podrían hacer esos modelos de células. Miren, aquí está con espuma flex, aquí está de pronto con frutas. Tenemos acá otra que está en un plato, miren. Ustedes pueden tomar alguna de ellas. De pronto pues investigar en el internet. Claro, siempre y cuando pues chequeando lo que ustedes tengan en su casa, ¿no? Para elaborar estos modelos que representen pues a las células. Bien. Luego nos dicen ahora, identifiquen el texto del segundo curso las clases de tejidos animales y vegetales de acuerdo con las imágenes expuestas. Miren. Selecciona un tejido en particular y establece de qué células están conformado y de qué órganos y aparatos forma parte. Elabora un esquema que represente esta información. Entonces, miren, aquí tenemos que nosotros, pues en base a lo que veamos en esas páginas del texto, pues sacar uno de los tejidos, ¿no? El que escojamos, lo que ustedes pues, quieran hacerlo. ¿Sí? Y de ese pues, tejido que ustedes hayan seleccionado, pues establecer de qué células está conformado y de qué órganos y aparatos forma parte. Miren, justamente pues ese tejido. En mi caso, pues yo he escogido el tejido animal epitelial. Miren, entonces aquí tengo pues una imagen que he sacado pues de ese tejido epitelial donde explica pues algo de las células, ¿sí? Aquí algunas imágenes de esos tejidos. También tengo este otro cuadro donde especifica un poco pues de qué está formando parte pues ese tejido epitelial. Ustedes pueden de pronto escoger un tejido en particular, ¿no? Sea animal o vegetal, y explicar pues, como dice aquí, de qué células está formado y pues qué otro aparato u órgano conforma pues ese tejido. Bien, hasta aquí pues esta actividad de 4. Y aquí vemos pues que la siguiente actividad es una actividad 5 que está pues de inglés. Y esta pues actividad la vamos a subir en un video aparte al canal. Ustedes pueden estar pendientes de ese video más adelante. Y aquí pues notemos que ya tenemos ahora las actividades de la semana 5. Así que las veremos pues en otro video la siguiente semana. Bien, hasta que llega pues entonces pues este tutorial de esta semana 4 de este proyecto 2 para el bachillerato. Si te sirvió el video pues puedes dejar tu like, compartirlo. Gracias por visitar el canal y nos veremos pues en el siguiente tutorial.